Así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios como el ciervo brama por las aguas. Así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te abates, alma mía, y te turbas. Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a una nueva clase bíblica. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y listos para escuchar una nueva enseñanza que Dios quiere que aprendamos hoy. Demos gracias a Dios por un día más que estamos vivos y que podemos aprender juntos de su palabra, de sus pensamientos. ¿Y qué les parece si ya comenzamos con nuestro tema de hoy? Que es un tema súper interesante y necesario para la edad de ustedes, en realidad para todas las edades, pero ustedes todavía están a tiempo de escuchar consejos y de hacer caso. Hoy vamos a ver una enseñanza que se nos dejó en el libro de Proverbios. Así que vayan buscando en sus Biblias el libro de Proverbios y más que enseñanza podríamos tomarlo como un consejo corto. El libro de Proverbios tiene esta característica de tener muchas frases incluidas. Estas frases son frases de sabiduría que fueron transmitidas de Dios hacia Salomón. Pero bueno, esto ya nos estuvo explicando la profe Ruth la semana pasada. Hoy seguimos con un nuevo tema y este tema se aborda varias veces en este libro de Proverbios. Es uno de los temas que más se tratan y es acerca del necio. Y como dato curioso, les dejo que la palabra necio se usa 71 veces en el libro de Proverbios. Y el fin de la mayoría de estas veces que se menciona esta palabra es mostrar o mostrarnos a nosotros, que lo podemos leer hoy, cómo es una persona necia, cómo actúa, con quiénes se junta, qué tipo de cosas dice o hace, cómo piensa, entre otras características de una persona así. Hoy les traemos este tema para que ustedes desde ya puedan comenzar a considerar cómo es la vida de una persona necia y cómo no ser de esa manera. Yo creo que a ninguno de ustedes les gustaría ser tratados de tontos o que alguien cercano les diga sos un tonto en la cara, pero considero y creo firmemente, chicos, que lo peor que nos puede pasar
a nosotros es ser considerados tontos o necios delante de Dios, que al fin y al cabo es la preocupación más grande que deberíamos tener. ¿Cómo me ve Dios? ¿Como alguien necio o alguien sabio? Esa debería ser una pregunta cuya respuesta nos preocupe, ¿sí? El libro de Proverbios habla mucho del necio y hace un contraste, o sea, una diferencia entre el sabio y el necio. Y de esa manera este libro nos deja consejos acerca de cómo ser una persona sabia y cómo es una persona necia. Una persona es necia no porque no pueda pensar y razonar, sino porque piensa y razona mal. Y miren, ya en los primeros versículos se nos revela la base principal de lo que define a una persona sabia y a una necia. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otra versión dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y como les decía, chicos, esta es la base. Aquel que no conoce de Dios no va a tener temor de Dios. Como hoy nosotros estamos aprendiendo acerca de los consejos que están escritos en el libro de Proverbios, bueno, esta es una manera de conocer a Dios, de lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que seamos nosotros. Ahora, el temor de Dios es el guardar un respeto, un profundo respeto hacia Dios haciendo todas estas cosas. Y esto en conjunto nos hace sabios y sabias delante de Dios. Ahora, aquellos que desprecian todo este conocimiento divino son considerados necios. Aquellos que niegan la existencia de Dios, pero no solo los ateos, o sea, los que no creen en Dios, sino también aquel que cree en Dios pero no lo obedece. Esa persona es necia. Esta es una de las características principales del necio y digámosle como el punto de partida. Pero veamos más. En Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y en Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Se acuerdan, chicos, de la enseñanza que tuvimos hace unas clases sobre el Sermón del Monte? Jesús había hablado acerca de la ira y que ya con solo enojarnos era una transgresión al mandamiento que nos dice que no debemos matar. No solamente matar físicamente a alguien es pecado, sino que el enojarnos con esa persona se puede también traducir como el matar a esa persona. Así que a lo que voy es que no nos dejemos llevar por el enojo, chicos. Tenemos que saber dominar este sentimiento, de lo contrario vamos a ser necios. En Proverbios 10:18 dice: el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Este Proverbios habla de que una persona es necia si anda, en pocas palabras, chismoseando por la vida, si anda hablando mal de otros, de la amiga, del amigo, de los papás, de los hermanos. No tenemos que hablar mal de los otros, chicos, del otro. En lo posible, cuando alguien más nos hable mal de otra persona, nos tenemos que quedar callados. Así el chisme, digamos, se corta ahí. Amar a nuestro prójimo también significa no hablar mal de esa persona, no enojarnos al punto de odiarlo y hablar mal con otros de esa persona. Eso no. Ahora, en Proverbios 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y qué importante consejo. Hay que saber elegir amistades, chicos. Cuesta mucho actualmente en el mundo en el que vivimos, pero tenemos que saber que las personas con las que nos juntemos van a influenciar, queramos o no, en nuestra vida. Y siempre va a ser de una buena manera o de una mala manera. Y como nos muestra este proverbio, puede ser de una manera sabia o de una manera necia.
Muchas veces pasa que es más la mala influencia que un cristiano recibe que la buena influencia que debería recibir un no creyente de un cristiano. Depende de nosotros, chicos. Ahora hay muchas cosas de las que podemos hablar con cualquier amiguito o amiguita, sea de la iglesia o no, pero siempre dense un momento de sabiduría, digámosle así, de hablar de Dios, sea un amigo que conozca de Dios o no. Si no conocen a Dios, pueden aprovechar y presentarles el Evangelio para que puedan tener más amigos y que estos sean sabios. En Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio es la alegría de su padre y el hijo necio es el pesar de su madre. Después en Proverbios 15:5 dice: el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Y como siempre tocamos este tema, el de la obediencia a los padres. Sean sabios, chicos, y obedezcan a sus papás. Ellos saben por qué les dicen las cosas, e incluso ellos saben más que ustedes de la vida. Y vamos a ser considerados sabios delante de Dios y aceptamos las correcciones de nuestros padres, y además nuestros papás terrenales van a estar conformes con nosotros. Y así podemos ver muchísimas más características del necio. Por ejemplo, Proverbios asocia al necio con el de labios perversos en Proverbios 19:1. En Proverbios dice que nacemos con una insensatez, es un sinónimo de necedad, aunque la disciplina nos va a ir ayudando a entrenarnos en sabiduría. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo es. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo. Dilo con todo tu ser. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. El libro de Proverbios tiene muchísimos consejos acerca de la necedad. Realmente no nos alcanzan estos pocos minutos de clase y no vimos ni un acercamiento a la mitad de los versículos que están reflejados acerca de la necedad en este libro. Pero ya finalizando, consideren que en la vida existen estas dos clases de personas que delante de Dios pueden ser consideradas necias o sabias. ¿Y en qué grupo ustedes se consideran que están, chicos? El libro de Proverbios nos brinda instrucciones para tomar decisiones correctas. Esto es basado en los principios de Dios. Según Proverbios, una persona sabia recibe la enseñanza de Dios y así aumenta su conocimiento y el entendimiento sobre los caminos de Dios. Vimos en Proverbios 1:7 que la reverencia a Dios es el punto de partida para conocerlo de verdad, y son los necios quienes rechazan las enseñanzas de Dios. En nuestra realidad diaria nos encontramos rodeados de gente necia, gente que no cree, que no respeta a Dios, y es gente que piensa ser inteligente muchas veces, con todas sus teorías, pensamientos, con todas sus filosofías. Pero saben, chicos, esto no es nada nuevo, porque ya en Romanos 1:22, hace 2000 años aproximadamente, otro hombre de Dios fue iluminado para poder decir acerca de los necios que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Para el necio mismo, el camino de Dios es necedad, pero como dice en 1 Corintios 1:17,
Versículo 23, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El evangelio parece ser necedad para los que no creen, porque no tiene un sentido para ellos, incluso va en contra de la inteligencia y el supuesto razonamiento que ellos profesan tener. Sin embargo, en 1 Corintios 1:21 dice así: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó, le plació salvarme a mí y salvarlos a ustedes, si es que se encuentran en este maravilloso camino, si es que ya decidieron que Dios sea el Señor y Salvador de sus vidas, chicos. Y ya terminando, el necio es aquel que está totalmente desincronizado con la sabiduría de Dios. Y esto puede pasar con una persona que no cree en Dios como en una que sí cree. Trata de nuestro destino eterno. O uno es un necio rechazando estos valiosos consejos, o es sabio aceptándolos y obedeciéndolos. Yo les invito a que sean sabios y siempre consideren los valiosos consejos de nuestro Dios, que aunque parezcan que pasan de moda, nos dan un destino eterno. De esta manera finalizamos la clase y damos gracias a Dios porque podemos seguir aprendiendo y podemos seguir perfeccionándonos, y podemos seguir cada día más agradando a Dios, intentando agradar a Dios. No olviden orar. Hoy aprendimos algo nuevo y siempre tenemos que pedir ayuda. En todo lo nuevo que aprendamos tenemos que pedir para que Él nos ayude a poder ponerlo por obra, ¿sí? Dios lo bendiga mucho, chicos.